Fíjense, según la Biblia, los otros Elohim ciertamente existieron. Existió hasta el punto de que Salomón, por lo tanto el más sabio de todos los reyes, incluso el más sabio de todos los soberanos del mundo y de la historia, incluso hizo construir centros para adorar a otros Elohim que estaban allí. Y está escrito en la Biblia, y fueron Elohim quienes gravitaron hacia el mismo territorio. Entonces, él sabía muy bien que era necesario, entre comillas, mantenerlos callados, porque nunca sabes. En un comentario, por ejemplo, hay 10 famosos mandamientos. Primero dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Pero si vemos en la traducción, dice, no tendrás otros Elohim delante de mí. Ya allí hay, no tendréis otros Elohim. Entonces significa que el famoso Dios que dio esos mandamientos fue muy consciente de los demás Elohim. Entonces no es eso que dicen que los demás no existen o fueron dioses de arcilla y que no los tendrás. Y en los comentarios judíos, citados entre otros por un doctor erudito judío, está escrito que no tendrás tiene un significado, o más bien tiene dos significados. Uno es, los otros Elohim no te dan nada más de todos modos de lo que te doy yo. No necesitas comentarios. O no tendrás otros Elohim delante de mí mientras yo esté aquí. Porque como dice la Biblia, los Elohim murieron como todos los demás hombres. Por lo tanto, él, es decir, Yahvé, es llamado Elohim. Dios estaba muy consciente de que podría haber hasta en cierto punto y desde cierto punto no estar ahí. Ya no estaba, y cuando ya no estaba allí, ciertamente no estaba. Importaba que el Elohim serían esos posiblemente abordados. Y luego la Biblia los nombra. También a los otros Elohim les da nombre. Repito, en el libro de los jueces hay incluso otros Elohim quien es comparado, como por ejemplo el Elohim Kamosh, quien es comparado con Yahvé. Y dicen que tienen los mismos poderes hacia los pueblos sobre los cuales ellos gobernaban. Los mismos poderes que confiaban esos dioses dentro de sus territorios para aquellos pueblos. Pero esto se reconoce claramente cuando el comandante de la fuerza del jefe de Israel le cuenta al rey acerca de estos oponentes y dice, pero vuestro Elohim os ha dado esas tierras y tú te las quedas. Y nuestro Elohim nos ha dado nuestras tierras para nosotros tenerlas. Es claro que aquí en este texto se muestra que tu Elohim, Yahvé, dio esas tierras para el pueblo de Jacob y nuestro Elohim nos dio esta tierra para nosotros. Por lo tanto, vayan ustedes con su Elohim a aquellas tierras y nosotros nos quedamos aquí con nuestro Elohim en estas tierras. Por lo tanto, hay una igualdad de condiciones entre un Elohim y otro Elohim. Y este es el problema de las traducciones, como por ejemplo cuando hablamos del arca, de la alianza, muchos piensan esto desde un punto de vista estético, a menos que queramos pensar que Dios necesitaba ver algo de una estética bonita o una forma bonita de poner el arca, pero esto sería algo totalmente absurdo de imaginarlo. Entonces vino el arca, usado en batalla. Cuando la trajeron en batalla, en una de las descripciones dice que el ejército de Israel tuvo que caminar hasta 2000 codos, es decir, 1 kilómetro de distancia. Ahora, esto habrá tenido significado. Cuando los filisteos se apoderan de él y se deshacen de él, inmediatamente porque produjo una serie de completos efectos. No poder, digamos así, maniobrarlos, efectos que para ellos fueron mortales, y por lo tanto devolverlo tenían que hacerlo. Por lo que parece ser un generador de energía, un condensador de energía y también un sistema para que le comunicase las opciones a distancia, porque también aquí en la Biblia dice claramente, y esto no es una interpretación, sino que eso está escrito así, que en las dos estructuras que estaban encima del arca, la Biblia les llama querubines, y que estamos acostumbrados a identificar a estos querubines como ángeles. Pero la raíz, Cherub, indica lo que está arriba, lo que está cubierto. Dice que una contaba con 2 elementos laterales, que allí también se definen como alas, pero como diríamos, no lo sé, podemos decir las alas de un condominio. Pero ciertamente no creemos que el condominio tenga las alas,
Bueno, ahí dice la Biblia que en medio de estos 4 elementos que se oponían entre sí, Moisés escuchó la voz de Yahvé. Si colocamos estas descripciones en una revista normal, podemos inferir que en realidad se trata de un objeto de comunicación a distancia, puesto que sabemos que si escuchamos una voz de repente mediante un objeto sin tener la persona física al frente, entendemos que la persona está escuchando mediante un dispositivo electrónico. Pero si lo dice la Biblia, si lo leemos en la Biblia, obviamente vamos a tener grandes dificultades para imaginar tecnología en la antigüedad, puesto que el razonamiento indica que la humanidad no tenía tecnología en el año menos 300 o en el menos 1000 antes de Cristo. Por lo tanto, el arca puede pasar perfectamente como grandes antenas que se escuchaba la voz de este Elohim sin necesariamente estar en presencia del quien estuvo hablando. Esto mismo pasa por malas traducciones con el término hebreo kabod, que lo tradujeron como gloria, cuando en realidad su raíz hebrea es algo pesado. Es decir, si hoy tuviéramos la posibilidad de definir un kabod, podríamos definir a un elefante. Un kabod también puede ser un tanque. Un kabod también puede ser un avión, del cual la extensión tiene muchos significados de algo físico que se observa, pero muy pesado. Algo que es pesado es algo que es pesado y punto. Y algo que ha dependido también es un algo que es famoso, pero que en realidad se trata de una larga transposición de significados, que es gloria. Pero más allá de los significados, y esta es la razón por la cual he puesto a Kabod en la lista de esos términos que es mejor no traducir, es que ahí está el contexto que exactamente es lo que se refiere a esa palabra. No necesariamente necesitamos miles de páginas para traducir e interpretar dicho término a un dogma teológico espiritual, con en realidad, si dejamos la palabra kabod tal cual como está en ese texto donde se menciona, podemos entender por el contexto si ese objeto se levanta, si ese objeto se va, si está en el norte, si está en el sur, qué ruido produce, qué efectos colaterales produce, qué efecto en los otros seres humanos produce. Y todo eso nos da a entender, así como el ejemplo que acabo de dar con el dispositivo del celular o el dispositivo de una larga comunicación, que si esas descripciones se hacen en pleno siglo XXI, vamos a caer con una muchísima más comodidad a la hora de saber realmente de qué nos están hablando, que sería de una tecnología. Pero nuevamente, al hablar de estas descripciones en el Antiguo Testamento, es más difícil llegar a esas conclusiones con traducciones de las Biblias de casa, porque siempre esas traducciones van a tender a pensar que Kabod es una gloria espiritual intrascendente, algo místico que solamente se ve por visiones y que no todos están preparados a verla, porque nadie puede ver y vivir en presencia de esa gloria mística, cuando en realidad era algo tan físico como el carro que tú te transportas. Por lo tanto, cuando se habla del Kabod de Yahvé o el Kabod de Elohim, eso quiere decir que Kabod es una cosa y Elohim es otra. No es que los dos estén alineados o pegados, sino que cuando Moisés sube a la montaña y le dice: quiero ver tu Kabod, quiero ver tu gloria, quiero ver esa cosa gigantesca, Yahvé en ese momento no tenía la gloria consigo, sino que le dijo: vente mañana temprano, sin nadie a tu alrededor, y escóndete atrás de la roca para que tú puedas ver pasar a mi gloria, es decir, ver pasar mi objeto pesado, porque si la ves de frente puedes morir. Por lo tanto, cuídate de ser herido por mi Kabod. Es decir, este Elohim, este Dios, no puede cuidar ni controlar los efectos que produce su propia gloria, sino que manda a la otra persona, es decir, a Moisés en este caso, a que tenga que protegerse, porque los efectos de la gloria de este Kabod no lo puedes controlar, este Dios todo sobrepoderoso y todo omnipotente. Pero una roca sí puede controlar y sobreguardar los efectos de dicha gloria de Dios. Algo muy irónico. Las rocas son capaces de hacer algo de lo que Dios mismo no es capaz de controlar. Muy irónico. Por lo tanto, si se dicen qué significa Kabod, eso no tiene ninguna importancia. Usted lo deja como está.
Así tal cual. Cabot es Cabot. Y la historia, el contexto te va a decir realmente qué se va a referir en ese momento. Y se van a dar cuenta que el resultado es muy alejado de lo que luego el dogma y la teología les quiere hacer creer a la fuerza en sus mentes. Igual esto pasó con el libro de Ezequiel, que está descrito también este mismo Cabot, que cuando se levanta del suelo, es decir, un objeto físico espacial limitado por el espacio se levanta, deja un gran ruido.